Doy la bienvenida y gracias por haber aceptado la invitación a esta cátedra de posgrados en Administración, Competitividad y Valor Compartido. La idea es que después de la conferencia podamos hacer las preguntas que ustedes consideren pertinentes. Respecto a los temas que vamos a tratar hoy, la competitividad, entendida como un incremento sostenido de la productividad, tiene como objetivo último generar prosperidad. Para ello, ese aumento en la productividad debe generar valor compartido entre todos los grupos de interés, combinando valor económico con impacto social. Es por ello que la creación de valor compartido requiere un enfoque estratégico específico de cada organización para identificar las actividades que, al combinar sus dimensiones económica y social, optimizan la creación de ese valor compartido. La competitividad y el valor compartido representan las dos caras de una misma moneda, la del desarrollo económico y social. Y con esta reflexión queremos dar la bienvenida a nuestro conferencista internacional invitado, el doctor Pablo Gabriel Collazo Yelpo, quien inició su carrera en la banca de inversión para posteriormente especializarse en consultoría estratégica, actividad que aún ejerce en calidad de asesor de consejos de direcciones públicos, privados y de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Ha desarrollado su carrera profesional conectando los desafíos de la competitividad con la creación de valor compartido. Actualmente es profesor de la Universidad de Viena en afiliación con la Red Bull de Harvard Business School. Previamente fue rector de la Universidad del Pacífico del Ecuador tras haberse desempeñado como director académico de EAVIS, la Red Europea de Responsabilidad Social Corporativa. Recibamos por favor con un fuerte aplauso al doctor Pablo Collazo y bienvenido. Gracias. Bueno, buenas tardes. Un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación, por la bienvenida. Y excusarnos en primer lugar por el retraso. Nos cogió el trancón. Nos cogió el trancón de Bogotá, que todos saben aquí de qué se trata. Pero dicho esto, de nuevo, será con mucho gusto que les comparto algunas reflexiones sobre la temática de valor compartido. Y a partir de aquí, como les proponía Tatiana, pues hacer una conversación, ¿sí? Creo que tanto los que nos siguen remotamente como los que nos acompañan aquí en on-site, que les animo a participar y a integrarse a la conversación. El concepto de valor compartido conecta estrechamente con el concepto de competitividad, por eso la propuesta de la charla de hoy es identificar los puentes y ver cómo estos dos conceptos se retroalimentan. El punto de partida de la reflexión es identificar a la organización y en particular a la empresa como la generadora de valor. Y pues hacemos mucho énfasis en esto porque cuando hablamos de competitividad, sobre todo aquí en la región, aquí en Latinoamérica, tenemos una tendencia a mirar al sector público, al Estado, como apoyo, como proveedor de subsidios, de incentivos. Y la primera reflexión es que el sector público no crea valor. La única organización que crea valor es la empresa en términos de valor económico. De modo que en lo sucesivo vamos a centrar nuestro razonamiento en la empresa, sin perjuicio de que la propuesta de valor compartido alcanza a todo tipo de organizaciones. Y en ese sentido entiendo que es relevante comenzar por reflexionar qué es valor. Y muchas veces les invito a que reflexionen y que retengan vuestro aporte y que luego cuando tengamos el espacio de preguntas volvamos sobre él. Porque es un debate abierto y es un debate que debe de informar toda la conversación sobre valor compartido. Porque valor no significa lo mismo para los distintos grupos de interés. El concepto de valor es distinto para una empresa convencional, una empresa que tiene fin de lucro, que persigue básicamente monetizar renta económica. Es naturalmente distinto al concepto de valor que define el accionar del sector público. El sector público, al menos en teoría, no es así, persigue el bienestar de la comunidad.
No necesariamente renta, sino el bienestar de la comunidad. Y pues esa es la definición de valor relevante para el sector público. Para el sector de ONGs, la definición de valor es más específica para su misión, lo que tenga que ver con, por ejemplo, si se trata de Greenpeace o de Amnesty, la protección de los derechos humanos. De modo que distintas organizaciones definen y persiguen valor en una acepción y en una definición diversa. Y es importante identificar esta diferencia y tener presente esta diferencia, porque en la creación de valor debemos de identificar para quién estamos creando valor. El debate sobre el valor tiene dos dimensiones y en esta conversación les invito a conectarlas, a reflexionar sobre ambas y a conectarlas. La creación de valor y la asignación de valor. Y esta segunda dimensión tiene que ver precisamente con el para quién estamos creando valor. Y si no identificamos la definición relevante de valor para ese grupo de interés, tal vez estemos retribuyendo con renta económica a un stakeholder, a un grupo de interés que tiene expectativa de valor social, o viceversa, que estemos retribuyendo con valor social a un grupo de interés que tenga una expectativa de renta económica. De modo que es un presupuesto básico para comenzar la conversación, identificar naturalmente nuestros grupos de interés y saber con certeza qué concepto, qué definición de valor se aplica a ese grupo de interés. Y a partir de aquí, la organización se embarca en su tarea, en el desafío de crear valor. Y como su nombre lo sugiere, este concepto de valor compartido fusiona, integra la dimensión económica, y por dimensión económica no solo referimos a la renta, o sea, la acepción literal, si se quiere, del concepto de valor económico como renta económica, sino que vamos a definir valor económico como el símil de renta para todo tipo de organizaciones. Reitero, para el gobierno será el bienestar de la comunidad, para la ONG será la misión que persigue y que dio lugar a la creación de la organización. ¿Sí? Esa es la dimensión económica. Pero es necesario, y ahora vamos a razonar juntos por qué es necesario, conciliar esa creación de valor económico con el impacto social que esa creación de valor genera. Como van a ver en una de las diapositivas a continuación, la premisa a partir de la cual proponemos este concepto de valor compartido es que no toda la renta, no todo el valor económico es igual. Podemos generar renta de múltiples maneras. Podemos generar renta con actividades de agricultura, podemos generar renta con tráfico de armas. Hay muchas formas de generar renta. ¿De acuerdo? Y pues es importante el cómo generamos esa renta. Y el cómo generamos esa renta, el cómo generamos ese valor económico, es el que nos conduce, es el puente que tendemos con el valor social, que refiere, reitero, al impacto que generamos en la creación de ese valor económico. ¿Cómo generamos ese valor económico? El cómo es la dimensión de valor social, el impacto que generamos en la comunidad. Y permítame detenerme un minuto en esta última afirmación. El concepto de valor compartido es, por definición, local. Cuando hablamos de
de valor compartido hablamos del impacto, la huella socioambiental que generamos en la comunidad en la que operamos. Valor compartido es aquí. Para una empresa que opera aquí en Bogotá, la aspiración de conciliar valor económico y social refiere al contexto de Bogotá, la comunidad que alberga a esa organización. El concepto de valor compartido, por más de que esa empresa sea una empresa exportadora y pues trance con una organización en Japón, el contexto del valor compartido no es Japón. El contexto del valor compartido es la comunidad donde esa organización opera. ¿De acuerdo? ¿Por qué argumentamos que es importante conciliar valor económico con valor social? ¿No podríamos sencillamente discriminar entonces las organizaciones en función de su naturaleza y decir, algunas persiguen renta monetaria, otras persiguen bienestar de la comunidad, otras persiguen protección de derechos humanos? Pues no, porque, reitero, el cómo importa, el cómo es relevante, el cómo generamos ese valor es relevante. ¿Por qué lo es? Lo es porque como organización aspiramos a generar valor en forma sostenida en el tiempo. El presupuesto, el punto de partida es que como organización aspiramos a operar en forma perpetua, si se quiere. Cuando nos organizamos como empresa o nos organizamos como cualquier entidad, tenemos un horizonte de largo plazo. ¿Correcto? Entonces, si nuestro horizonte es de largo plazo, el cómo generamos valor cobra absoluta relevancia, porque debemos de operar de forma tal que el entorno que nos alberga, la comunidad en la que operamos, realmente nos permita, tengamos legitimidad para negociar, para operar, si me permiten la redundancia, para operar entonces en esa comunidad. Es absolutamente crítico este concepto de legitimidad, de que con un horizonte de largo plazo generemos valor no solo para los que tienen una expectativa de retorno monetario, no solo valor económico, sino que también generemos valor para todos los grupos de interés con los cuales transamos. Y esto nos devuelve al razonamiento del comienzo. Es indispensable empezar por identificar los grupos de interés con los cuales operamos. Acto seguido, identificar cómo definen esos grupos de interés valor. Esta es la fase, entonces, a continuación sigue la creación de ese valor. Y por último, la asignación de ese valor. ¿Cómo repartimos el pastel, si me lo permiten? O sea que parte de la conversación de hoy, como ven, tiene que ver con la creación del pastel, y parte de la conversación nos invita a reflexionar sobre cómo distribuimos el pastel. Creación de valor y asignación de valor. Bien, pues como ven, no necesariamente me voy a seguir literalmente las diapositivas. Las he seleccionado para pues apoyar la conversación, de modo que tal vez les haga alguna referencia puntual. La reflexión, tal vez a modo de síntesis de esta primera diapositiva, tiene que ver con una práctica desafortunadamente muy frecuente, y sobre todo aquí en la región, a nivel de todas las organizaciones, pero en particular de la empresa de lucro, de la empresa en el sector corporativo. Con frecuencia el resultado de
de la gestión, el cómo generamos valor, deriva en lo que llamamos en economía un resultado de suma cero. Un resultado de suma cero implica que las ganancias de una parte se neutralizan con las pérdidas o son exactamente la pérdida de la otra parte. Y pues seguro que están pensando en múltiples ejemplos de empresas que en definitiva generan este resultado de suma cero. Empresas que generan polución, empresas que aplican tecnologías obsoletas y que generan contaminación, y lo que hacen es socializar la contaminación mediante generando polución, y se apropian entonces de renta, por ejemplo a título de ahorro. En lugar de invertir en tecnologías limpias, mantienen tecnologías obsoletas, generan polución, y pues como la polución se socializa, porque el coste no se atribuye a ninguna gente en particular, lo soportamos todos, es un típico resultado de suma cero. Y es un típico resultado que condiciona la sostenibilidad de la empresa. De nuevo, vamos a ilustrar el concepto de valor compartido desde la óptica de la empresa, que es un poco más intuitivo, pero con gusto, si quieren, lo extendemos a cualquier tipo de organización. Pero la empresa con fin de lucro, con frecuencia, adhiere a este tipo de prácticas. Suma cero. Lo que yo gano es lo que tú pierdes. Y como la contraparte está fragmentada y no es posible asignar el coste a ningún agente en particular, pues fenomenal. Yo genero ahorros, no invierto en tecnologías limpias y socializo ese coste en la comunidad. Esto no es sostenible. Nunca lo fue y lo es menos ahora, con una sociedad mucho más empoderada, con mucho más acceso a la información. El concepto de eficiencia de los mercados, si bien aquí en Latinoamérica todavía tenemos desafortunadamente niveles de eficiencia bajos, pero hay múltiples medios que nos permiten mejorar esa eficiencia, al menos a título individual. De repente con muchas asimetrías, pero la gente aquí que tiene redes sociales y que recibe información en tiempo real, pues esa gente tiene un nivel de eficiencia mayor, porque tiene más información y puede actuar en consecuencia. Entonces, nosotros como usuarios que accedemos a información y que tomamos conocimiento de que una empresa tiene estas prácticas, eventualmente tenemos la facultad de decir: yo con esta empresa no transo más. De modo que desde la empresa invitamos a una reflexión que los resultados de suma cero, que de repente hace 10 o 15 años eran disimulables, porque la contraparte no tenía acceso a información y en consecuencia podían evitar cualquier penalización o cualquier respuesta de parte del usuario, pues esto ahora es menos probable que suceda. La reflexión entonces de inicio es: evitemos resultados de suma cero. Evitemos resultados de suma cero. Busquemos conciliar la creación de valor económico con la creación de valor social. Y decíamos, ¿por qué conectamos este tema con competitividad? Porque la competitividad la definimos como la productividad de la organización. El símil que les propongo para que la charla sea un poco más intuitiva, un poco más lineal en el razonamiento, es: cuando escuchen competitividad, piensen en productividad. ¿Cómo hacemos para generar más producto por unidad de insumo? La razón de competitividad, el ratio de competitividad, producto sobre insumo. Pues en ese desafío de aumentar la productividad, que es lo que define la dinámica de la competencia, si estamos en un entorno, en una economía abierta, en una economía de mercado competitiva,
a largo plazo, luego que tomamos la decisión de competir en precios o de competir en diferenciación, para referir a los conceptos más básicos de estrategia que probablemente conozcan, pues una vez que tomas esa decisión, el desafío consiste en aumentar productividad. Compitiendo en precios o compitiendo en diferenciación, lo que te propones es aumentar la eficiencia, de modo que la relación producto-insumo, que el cociente producto-insumo aumente. Entonces, si tu horizonte es largo plazo y tu aspiración es aumentar en forma sostenida la productividad, necesariamente tienes que contemplar el cómo generas valor. Si ignoras el cómo, vas a estar condicionando tu propia legitimidad y tu propia existencia como empresa. ¿De acuerdo? O sea que la lógica, el puente que tendemos entre competitividad y valor compartido tiene que ver con ese horizonte de creación de valor a largo plazo que define la competitividad y que en consecuencia requiere necesariamente que nos planteemos cómo generamos esa competitividad y asegurarnos entonces que todos los grupos de interés con los cuales transamos, todos los grupos de interés, reciban una porción del pastel. Si hay algún grupo de interés que queda fuera de esa asignación de valor, tenemos un problema. ¿De acuerdo? Y como no todos los grupos de interés definen valor de igual manera, necesariamente, para aquellos que tienen una expectativa de valor social, tenemos que generarle valor social. Para aquellos que tienen una expectativa de valor económico, de renta económica, debemos de retribuirles con renta económica. Pero, como todos saben, y reitero, no todos los grupos de interés tienen expectativa de renta y viceversa también aplica. No todos los grupos de interés tienen expectativa de valor social. De modo que es necesario identificarlos y discriminarles positivamente, ¿no? Discriminarles positivamente. A este le doy valor social, a este le doy valor económico. A este le retribuyo con valor social, a este le retribuyo con valor económico. ¿De acuerdo? El debate que nos ocupa hoy no es el concepto de valor compartido. Lo formalizaron los colegas con los que trabajo, el profesor Porter y el profesor Kramer, hace apenas 8 años, poco más de 8 años. La primera publicación donde formalizaron el concepto es de enero del año 2011. La reflexión que luego se consolidó en el artículo donde ellos formulan el concepto data tal vez fue un proceso de transición de varios años. Los que conocen la obra en particular del profesor Porter, que sin duda que es un nombre familiar para muchos aquí, seguramente reconocen que su enfoque siempre ha sido más de mercado, ¿sí? de mano invisible, si se quiere, y recurrentemente él digamos, no necesariamente se detuvo en la reflexión del impacto social, del cómo se crea valor. El foco de todas sus contribuciones fue en la línea del valor económico. Pero en un momento, afortunadamente para aquellos que siempre intentamos conciliar las dos dimensiones, la económica y la social, afortunadamente en algún momento hizo una transición y empezó a contemplar en su trabajo la dimensión social. Y la gran contribución de este concepto es que con algo que es, si se quiere, el atributo dominante de los muy valiosos aportes que hizo el profesor Porter en toda su trayectoria, con mucho pragmatismo. Este concepto de valor económico y valor social, esta simbiosis de valor compartido, como vamos a mencionar a continuación, el principal atributo que tiene es que es
muy intuitivo, es un concepto muy intuitivo y sobre todo muy pragmático. Y le proporciona a la empresa una suerte de receta, una suerte de hoja de ruta de cómo generar valor compartido. Y hasta aquí la referencia a recetas, porque francamente, como van a entender a continuación, el valor compartido es específico de cada empresa, de modo que no hay fórmulas genéricas. La combinación de valor social y valor económico debe de determinarla cada empresa. Es función de un contexto, o sea, hay también un contexto de tiempo y de espacio. La empresa A seguramente tenga una agenda de valor compartido que difiera de la agenda de la empresa B. Y la empresa A probablemente tenga una agenda de valor compartido que cambie en el tiempo. Porque las expectativas de los grupos de interés cambian, las prioridades de los grupos de interés cambian. Si tenemos una emergencia social con un tema migratorio, por ejemplo, para citar un contexto aquí del país, pues seguramente las empresas incorporen el tema valor compartido, el tema de esta demanda sobre la gestión del flujo migratorio en su agenda de valor compartido, o sea, en la dimensión social. Pues eso, hay una demanda de la comunidad que va en esa dirección, o hay una demanda de la comunidad que va en la dirección de incorporar a las comunidades desplazadas o a las comunidades que están en reconversión tras el Tratado de Paz, o hay una comunidad particularmente sensibilizada sobre el cambio climático, porque vivimos en el Ártico y se nos está derritiendo el suelo, ¿de acuerdo? Entonces, distintas comunidades en distintos momentos en el tiempo y en distintos contextos, en distintos espacios, tendrán distintas prioridades de valor social. El valor económico es más, tal vez es más intuitivo, o sea, si es renta, es renta, si somos gobierno, la prosperidad de la comunidad, pero las demandas de los grupos de interés claramente varían en el tiempo. Entonces, si hacemos una comparativa de cómo llegamos a este concepto de valor compartido, inevitablemente debemos comenzar por un enfoque afortunadamente perimido ya de mirar la creación de valor social estrictamente desde la filantropía. La filantropía carece de la lógica más esencial de la creación de valor social. Carece de conexión con la empresa. Carece de conexión con el objetivo de la empresa. Si tú das una donación al colegio, a la escuela de la comunidad o al hospital de la comunidad, ¿dónde está la conexión con lo económico? La próxima vez que se pregunten cómo genero valor compartido, busquen siempre la conexión de lo económico con lo social. Y en ausencia de esta conexión no hay valor compartido, por definición. Es muy simple, francamente simple, ¿de verdad? Conciliar valor económico y social. Si yo hago una donación al hospital o a la escuela de la comunidad, ¿cómo conecta eso con mi negocio? Me pueden argumentar que me genera capital reputacional, ¿sí? Que me genera una mayor aceptación, simpatía, ¿no? Como quieran llamarle, de mis potenciales clientes o usuarios, que me van a percibir como una entidad, como una empresa, si nos focalizamos en la empresa con fin de lucro, una empresa que es sensible a las necesidades de la comunidad. Pero, por ejemplo, yo soy un banco
Yo soy un banco. O sea, darle una donación al hospital de la comunidad, ¿cómo conecta con mi negocio de banco? Si soy una EPS, tal vez sí. Si soy Sanitas, tal vez sí. Pero si soy un banco, ¿verdad que hay infinidad de demandas, potenciales demandas de la comunidad que están más en línea con mi negocio? ¿Qué tal si en lugar de darle una donación a la escuela de la comunidad, me monto un programa de gestión del riesgo para microempresas? O hago un taller para artesanos sobre cómo gestionar un presupuesto o cómo gestionar cuentas por cobrar. Algo que conecte más con mi negocio. De repente, de las 50 personas que van al taller que ofrezco, saco 10 clientes. ¿No les parece mejor? ¿No tiene más que ver con mi negocio? Entonces, cuando identifiquemos oportunidades de creación de valor social, hagámoslo desde el lente, pasémoslas por el tamiz de nuestro negocio, desde el lente de nuestro negocio. Y eso es de lo que carece la filantropía. De modo que la filantropía difiere radicalmente del concepto de valor compartido que les proponemos. También difiere el concepto de responsabilidad social, aunque aquí el debate es más intenso, si me lo permiten. Porque, en particular para algunos de nosotros, cuando compartían mi perfil, tal vez retuvieron que trabajé durante muchos años en temas de responsabilidad social, de sostenibilidad. Para muchos de nosotros que vemos en este dominio una esencia estratégica, para los que entendemos la responsabilidad social como esencialmente estratégica y transversal a la empresa, no es un área funcional, es una forma de operar. La responsabilidad social es un estado mental, es una forma de operar, que luego se materializa en una serie de prácticas, pero es una forma de concebir la empresa y es una forma de concebir el negocio, donde tú necesariamente concilias lo económico con lo social. Desde este enfoque, la responsabilidad social, convengamos que no difiere mucho de la propuesta de valor compartido. Francamente no difiere en nada. Lo que pasa que la responsabilidad social, que tal vez en los últimos 20 o 30 años haya tenido muchísima difusión y las empresas, algo que siempre ha existido, ¿no? Las empresas operan en sociedad y necesariamente hay un trasvase y hay una interacción entre la empresa y la sociedad. Esto es tan antiguo como la existencia del género humano. O sea que la responsabilidad social no se inventó hace 50 años. La responsabilidad social siempre existió. Lo que pasó es que en los últimos 20 o 30 años hemos generado mucho más conciencia de esta interacción entre empresa y sociedad, y el campo de responsabilidad social comenzó a incorporar visiones más multidisciplinarias sobre esta relación empresa-sociedad. Y pues hubo aportes muy relevantes que tuvieron mucha difusión y mucho impacto, que vinieron desde áreas que tal vez tienen más que ver con la ética, tienen más que ver con apreciaciones subjetivas, con valoraciones subjetivas más que con valoraciones estratégicas. Entonces, claro, depende de qué parte de la biblioteca leamos. Si leemos la literatura de responsabilidad social, que tiene una dosis alta de enfoque ético, pues sí, allí esto no es muy estratégico. El debate se orienta más hacia valores, de nuevo, hacia el deber ser. Pero los que entendemos la responsabilidad social con más, si me lo permiten, con más pragmatismo, consideramos que la responsabilidad social es estratégica. De nuevo, es una forma de entender la gestión de la empresa que aspira a
conciliar lo económico con lo social, con el objetivo último de que tú como empresa te mantengas en el negocio. ¿Sí? Por eso, cuando hablamos de la dimensión estratégica del valor compartido o la dimensión estratégica de la responsabilidad social, en definitiva, estamos razonando sobre la necesidad de legitimarnos y de sobrevivir como empresa. Si no sobrevives, no vas a generar renta. De modo que si no contemplas el impacto social, no vas a generar renta a largo plazo. Y no olvidemos la dimensión temporal con la que abrimos esta charla, largo plazo. Como organización, nuestra aspiración es mantenernos operativos a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, la diferencia entre estos dos conceptos es un poco más difusa, a modo de síntesis. Hay gente que hace una crítica, y de hecho ese fue el enfoque de Porter y Kramer en su proposición de valor compartido, mirando a la literatura sobre responsabilidad social en forma genérica. Sí que hay visiones que no son compatibles con el enfoque de valor compartido. Pero los que entendemos la responsabilidad social desde lo estratégico, francamente no encontramos mucha diferencia. ¿Sí? Y él lo sabe. O sea, trabajamos en la comunidad con Porter y Kramer y hemos tenido esta conversación infinidad de veces y pues coincidimos en esto, ¿no? Depende de cómo definamos responsabilidad social. Desde el enfoque estratégico, pues sí, no hay diferencia. Porque el concepto de valor compartido, de nuevo, implica identificar aquellos proyectos, porque en definitiva sos la empresa, ¿no? Un portafolio de proyectos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde invertimos? Pues vamos a invertir en aquellos proyectos que maximicen renta y valor social. Y allí es donde se impone un enfoque estratégico para hacer esa selección. Podemos hacer infinidad de cosas que respondan a demandas de la comunidad. Pero si esas demandas no conectan con nuestro negocio, pues no son relevantes. Dejemos que otras organizaciones se ocupen de eso. Yo soy un banco. En el ejemplo que les compartía, yo soy un banco. Si soy un banco, qué pena, ¿no? Como dicen ustedes, qué pena, pero el tema del cambio climático, pues a mí mucho no me afecta, ¿no? A mí lo que me afecta es el debate sobre inclusión financiera, sobre informalidad de la economía. Eso sí me afecta. Eso afecta a mi negocio. Entonces, de las múltiples demandas que la comunidad plantea, seleccionemos, y reitero, esa es la dimensión estratégica, seleccionemos aquellas que mejor conectan con mi negocio. De modo que el resultado sea una suerte de simbiosis entre lo económico y lo social. ¿Tiene sentido? ¿Qué no es, tal vez, si me permiten comenzar, qué no es valor compartido? Valor compartido no adhiere al enfoque de repartir el pastel. Si volvemos a la analogía que les proponía hace un momento, conversar sobre la creación del pastel y sobre la distribución del pastel, en valor compartido, francamente, el debate sobre la distribución del pastel, que para nosotros aquí en Latinoamérica tal vez es un debate relevante y sistémico. Hace 200 años que estamos hablando, o más, que estamos hablando sobre la distribución del pastel y todavía no nos ponemos de acuerdo. Pero permítanme por un momento concentrarme en la creación del pastel. ¿Sí? Y valor compartido no refiere a la distribución, refiere a la creación. Valor compartido tiene que ver con, de nuevo, cuando yo satisfago o atiendo una demanda de la comunidad, una demanda social o medioambiental de la comunidad donde opero, no de Japón, de aquí, de Bogotá,
donde opero. Voy a estar, pero atiendo una demanda que tenga que ver con mi negocio. Voy a estar generando renta y atendiendo una demanda social a la vez. Es este resultado sincrónico, reitero, sincrónico entre valor social y valor económico lo que define el valor compartido. Sincrónico no quiere decir que sea necesariamente en partes iguales. No todas las iniciativas tienen que ser mitad valor económico, mitad valor social. No. Tal vez en alguna ocasión el proyecto atienda sobre 90% valor social y en otras ocasiones 90% valor económico y 10% valor social. Lo que no es sensato es que sea 100% económico y 0% social, o 100% social y 0% económico. Esa no es la fórmula del valor compartido. La fórmula del valor compartido nos dice tiene que haber al menos un 1%. Pensémoslo matemáticamente, matemática sencilla. En la distribución tiene que haber al menos una pequeña porción, una porción cuyo tamaño relativo será cuestión del proyecto en particular, de la empresa en particular, de un momento en el tiempo, de un momento en el espacio, pero tiene que haber siempre una parte social y una parte económica. 100 y 0, no funciona. 99 y 1, sí, tal vez, y mañana es a la inversa. 50 y 50, sí, tal vez, pero no nos impongamos que tenemos que necesariamente acabar en una distribución equitativa entre los dos. A veces el proyecto tendrá un mayor contenido social y a veces un mayor contenido económico. De modo que no se trata de balancear en términos proporcionales las demandas de los grupos de interés. No, hay veces que atenderemos más a demandas sociales o medioambientales y a veces atenderemos más a demandas económicas. Y si me permiten que me desplace a la izquierda, como ya pueden apreciar, el concepto de valor compartido se inscribe en una lógica de economía de mercado, en la que hay grupos de interés con expectativas de renta y grupos de interés con expectativas de valor social, pero en una economía de mercado. Y aquí la reflexión que les compartí antes. Hay muchas formas de generar renta. Lo que el valor compartido nos invita a reflexionar es el cómo generamos ese valor económico, que es lo que abre la puerta a repensar el valor social. ¿Sí? Entonces, francamente, y esto es un poco una anécdota del proceso de gestación de este concepto de valor compartido, los colegas Porter y Kramer se apoyaron mucho en las diferencias con responsabilidad social. Y como les comentaba hace un momento, se apoyaron mucho sobre todo en la parte de la biblioteca, en la parte de la literatura, que ve responsabilidad social desde una óptica ética, por ejemplo, o desde una óptica donde se sobredimensiona lo social. Tal vez el nombre de responsabilidad social no sea desde el punto de vista semántico el más adecuado, porque sugiere que las organizaciones tienen una cierta responsabilidad, lo cual sugiere a la vez una cierta compensación o retribución a la sociedad, como si partiéramos de una deuda, ¿no? de un pasivo. O sea, como empresa tenemos que compensar a la comunidad porque perjudicamos a la comunidad. Y este es un razonamiento, es una falacia desde el principio. Las empresas, por supuesto que no perjudican, en principio, por defecto, no perjudican a la comunidad, todo lo contrario. Generan bienes, servicios, generan empleo, pagan impuestos. O sea,
en un entorno, en el entorno por defecto, donde hay donde impera, digamos, la ley y hay una economía de mercado que funciona, las empresas contribuyen, o sea que ya generan valor. Aquellos que conocen, por ejemplo, la obra de Milton Friedman, hace 49 años, casi 50 años, en un artículo muy famoso que 50 años después todavía seguimos debatiendo. Milton Friedman fue aquel que dijo: la responsabilidad social de la empresa es generar renta, generar renta para los accionistas. Pero no solo dijo eso, esa afirmación se la sacaron de contexto. En ese artículo él decía: las empresas generan empleo, pagan impuestos. Claro, era un enfoque parcial, donde él miraba a la empresa desde las demandas de un grupo de interés en particular, que es el grupo de los accionistas, de los dueños de la empresa. Pero esa afirmación no es errónea, todo lo contrario, esa afirmación es muy cierta, solo que es parte del cuento. El resto del cuento es: hay otros grupos de interés, y si tú quieres sobrevivir como empresa, debes de asegurarte que todos cojan una porción del pastel. Si se lo das todo a los accionistas, a los dueños, eso implica que vas a estar ignorando las demandas de todos los demás. Y esa es una mala idea. Pero, de nuevo, hemos satanizado, hemos demonizado la afirmación de Friedman como si hubiera dicho una blasfemia, y en realidad dijo algo que es muy cierto. Le faltó la otra parte del cuento, de nuevo, pero nadie le preguntó por el resto de los grupos de interés. Yo creo que si le hubieran preguntado, con una lógica muy lineal, hubiera dicho: estratégicamente, a mí me conviene que todos estén contentos. ¿Sí? ¿Me explico? Que todos reciban una porción de la torta. Porque si todos están contentos, yo podré seguir operando y podré seguir generando renta. Si ignoro a algunos grupos de interés y se cabrean conmigo, se ponen malos conmigo, pues estaré hipotecando mi propia supervivencia y no podré generar renta. Si me fundo como empresa, ¿qué renta voy a generar? Entonces, hay para algunos de nosotros un falso debate, es una falacia decir: estos dos conceptos son diametralmente opuestos. No lo son. Para los que lo entendemos desde el enfoque estratégico, es un único concepto semánticamente con dos nombres distintos, pero nada más. Y por último, antes de dar paso a la conversación y a vuestras apreciaciones, la receta. Y permítame de nuevo hacer una precisión. Receta quiere decir, es una receta genérica. En la receta de la competitividad, el valor compartido siempre tiene que estar, porque no podemos ser competitivos si no aseguramos de nuevo que todos cojan una porción del pastel. Pero a partir de aquí, cada empresa va a definir sus prioridades de valor compartido y cómo crea ese valor compartido. El problema que este concepto subsana, y en una crítica constructiva y sobre todo, de nuevo, para quienes venimos del campo de la sostenibilidad o de la responsabilidad social, nosotros no tuvimos mucho éxito, francamente. Hemos fracasado tal vez en comunicar la finalidad de la responsabilidad social y entablar un diálogo con la empresa. Muchas veces en roles más de asesoramiento o de interacción con empresas, las empresas me decían: es que no sé por dónde empezar, no sé por dónde empezar. Tú me dices responsabilidad social, yo sé que tengo que conciliar lo económico y lo social, sé que no vivo en la luna, sé que vivo en una comunidad, interactúo con varios grupos de interés, eso lo sé, no me lo repitas, lo tengo claro. Pero no sé cómo retribuir a esos grupos, no sé por dónde empezar. Y tal vez no escuchamos a las empresas cuando nos planteaban esa demanda, esa necesidad. Dame una hoja de ruta, dime cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo.
En particular, la pequeña empresa, la mediana empresa, con todas las restricciones que tiene, por definición. La multinacional es más fácil, ¿no? Porque tiene recursos, tiene músculo financiero y pues tiene muchas herramientas para tender puentes con la comunidad, pero el 90% del producto, el 90% del empleo, no solo aquí, en el mundo, proviene de la pequeña y mediana empresa. Entonces, es necesario conversar con la pequeña y mediana empresa. Y a esa pequeña y mediana empresa, el mensaje de la responsabilidad social, francamente, no llegó, tal vez no llegó como hubiéramos deseado, y en cambio sí llegó el mensaje del valor compartido. Su propio nombre es mucho más, convengamos que es mucho más relevante y seduce mucho más, ¿no? Valor compartido, ¿no? Suena bien, a todos nos gusta este concepto porque sugiere que todos compartimos valor, pero Porter y Kramer fueron más allá y pues cerraron ese vacío o cerraron esa brecha y propusieron una suerte de nuevo de hoja de ruta, una suerte de receta, aunque luego cada empresa la va a ajustar a sus prioridades y a sus preferencias, pero al menos le decimos a la empresa, piensa en el producto. ¿Puedes hacer tu proceso productivo, tu proceso de manufactura, lo puedes hacer distinto? ¿Puedes modificar el empaque y en lugar de usar plástico usar material reciclable? No pensemos en la luna, ¿no? Ahora que estamos en los 50 años del alunizaje, no es necesario ir a la luna. El valor compartido está al alcance de la mano. En pequeñas iniciativas generamos valor compartido. Es aquello de lo incremental. No pensemos en lo disruptivo, en ir a la luna. No. Valor compartido está en iniciativas tan concretas y tan puntuales y tan fáciles en ocasiones como sustituir el empaque de plástico por, no lo sé, papel, por un material reciclable. Ese es un ejemplo que ilustra reconcebir, como literalmente lo ponemos así, reconcebir el producto. Piensa en el producto, piensa cómo lo puedes hacer distinto. La producción, la distribución, ¿sí? Las actividades de soporte, centradas en el producto. ¿Cómo lo puedo hacer distinto? ¿Cómo puedo identificar demandas de los consumidores que me están pidiendo que soy una empresa automotriz y me están pidiendo que incorpore oferta de movilidad que no contamine? Como empresa tengo que tener la sensibilidad de recibir ese mensaje e incorporarlo a mi cadena de valor. ¿Cómo lo puedo hacer distinto? Desde la demanda del consumidor, desde la redefinición del producto, desde los mercados, ¿no? Tal vez tengo la oportunidad de rediseñar las transacciones y de alguna forma estimular transacciones donde parte de la contrapartida tenga que ver con reducir las emisiones. El mismo ejemplo del carro eléctrico, por ejemplo. Esa es una forma de concebir el valor compartido y, de nuevo, es una suerte de receta que cada empresa en su contexto y en su momento valorará y pues escogerá aquellas iniciativas que generan renta, porque si generan valor social pero no generan renta, no valen. Si generan renta pero no crean valor social, tampoco valen. Busca aquellas que concilien ambas. Lo puedes hacer también redefiniendo el concepto de cadena de valor, que probablemente varios conozcan, que tiene que ver con el conjunto de actividades. Si me permiten, esta es la cadena de valor. Esta es una representación genérica de las actividades que realiza la empresa. Las actividades que encadenadas
generan valor. De allí el nombre del modelo, cadena de valor. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer estas actividades en forma diversa? ¿Cómo puedo hacer estas actividades de forma que estas actividades generen no solo renta, sino también un impacto positivo en la comunidad donde opero, atendiendo a sus demandas, a las demandas de esa comunidad que me alberga? Y este es un ejemplo que aquí en Colombia, por eso incluí esta diapositiva, porque la minería en Colombia es ciertamente relevante, es un sector que genera mucho impacto social, o sea que hay muchísimas oportunidades de crear valor compartido, y pues podemos coger cualquiera de las actividades de la cadena. Por ejemplo, hoy en la mañana tuvimos un debate sobre Cerrejón, y pues todos conocen Cerrejón, todos conocen pues toda la polémica que se ha generado en torno a Cerrejón en tantos años operando en La Guajira. Y pues, ¿qué tal si Cerrejón se replantea la gestión del agua? ¿Qué tal si Cerrejón se replantea la gestión de la energía para sus actividades? Pero de forma de que la gestión del agua sea compatible con las demandas. Una mina a cielo abierto que está en el medio del desierto necesariamente tiene que contemplar el impacto que el uso del agua en sus operaciones tiene sobre la comunidad. ¿Verdad que es de sentido común? O sea, es impensable que tú subsistas como empresa si le quitas el agua a la región, es que se muere todo el mundo. Así de sencillo, en el límite, ¿no? Entonces, cojamos una o varias de las actividades y reflexionemos sobre cómo podemos hacerlas de forma distinta, de forma que no solo generemos renta, que es el objetivo de la empresa por defecto, sino que esa renta la generemos de forma sostenible, de forma que haya un componente social y que esto nos legitime en el tiempo. Y por último, si me permiten volver entonces aquí a la receta, entre comillas, receta, pues otra modalidad de generar valor compartido tiene que ver con la generación de redes de producción local. Y este es un debate que voy a hacer un esfuerzo por resumir porque es una temática mucho más extensa. Tal vez alguno de ustedes conozca el concepto, conozca el concepto de clúster, de red de suministro local, de organizar la producción en redes locales, no una actividad aquí, otra actividad en Medellín, otra actividad en la costa, otra actividad en el valle, no, local. Aglomerar las empresas en una región, persiguiendo objetivos de eficiencia, de mayor innovación, de mayor especialización. Eso es lo que típicamente induce a las empresas a colocalizarse en una misma región. Cuando las empresas se aglomeran en una misma región, uno de los efectos de segunda derivada, digamos, positivos, uno de los efectos que genera esa aglomeración es que el entorno de negocios mejora, porque las empresas que se aglomeran tienen un interés directo en mejorar la infraestructura, en mejorar la educación, en incidir sobre las opciones de financiamiento, porque hay beneficios compartidos. Entonces, esa aglomeración típicamente, de nuevo, deriva en una mejora del entorno operativo, del entorno de negocios para todos. No solo para las empresas que se aglomeran, sino para el resto de empresas que, aunque estén fragmentadas, distribuidas en distintas regiones, la operativa que tengan aquí en Bogotá, si partimos de un ejemplo, el clúster de la moda aquí en Bogotá, pues la colocalización de empresas del sector de la industria textil y que en el acumulado definen la industria de la moda, del diseño, esa colocalización se traduce en una mejora del entorno de negocios, no solo para esas empresas en esa industria, sino para todas las empresas que operan aquí en Bogotá.
¿Tiene sentido? Mejora el entorno para todas. Uno de los efectos directos de la aglomeración es que mejora el entorno de negocios para todas. Entonces, fomentemos estas cadenas de suministro locales porque ellas tienen un impacto directo sobre el entorno de negocios. Y por último, también la generación de estas cadenas de producción local suponen procesos colaborativos. El clúster de la moda, para volver al ejemplo anterior, supone que las empresas en esta industria cooperan. El clúster, esta red local de producción, es un espacio de cooperación. Mejor aún, es un espacio donde coexiste la cooperación y la competencia. Las empresas que están en el mismo eslabón de la cadena, que son similares entre sí, van a estar en una dinámica más de competencia, porque son idénticas, van a disputarse el mismo espacio de mercado, los mismos clientes, los mismos proveedores. Pero las empresas que tienen actividades complementarias, la empresa que hace el diseño, con la empresa que hace el corte, con la empresa que hace la confección, son actividades complementarias. No son actividades sustitutivas, son actividades complementarias. Y en estas actividades hay mucho espacio para la cooperación. De modo que en un clúster, en esta red local, coexiste la cooperación en las actividades complementarias con la competencia en las actividades idénticas. Y muchos de estos clústeres, de estas redes locales de producción, están integradas por pequeñas empresas. De nuevo, es la audiencia, el público objetivo con los que queremos tener esta conversación de valor compartido. Y a estas empresas, cuando les hacemos llegar esta propuesta, reitero, muchas nos dicen, pero no sé por dónde empezar, no tengo músculo, no tengo presupuesto. Qué pena, pero no tengo presupuesto, soy muy pequeña. No importa, tú eres pequeña, pero tú eres una empresa y tú integras un clúster. Tú integras una red local y en esa red tú conectas con otras empresas en la misma industria. En esa red tú cooperas, en el óptimo tú cooperas con otras empresas. O sea que se genera aquí una masa crítica de empresas. Ya no es una empresa pequeña, ya son 10 empresas pequeñas que conectan en la misma industria y que están en la misma región. Recuerden, el clúster sugiere o requiere, mejor aún, colocalización, o sea que hay una dimensión de geografía, o sea, tienen que estar en la misma región. Y hay otra dimensión, piénsenlo en una matriz, geografía, industria, geografía, industria. Misma región, misma industria, eso es un clúster. Misma región, Bogotá, misma industria, industria de la moda. Y ya no somos una pyme. Ya somos 20 pymes. Y si somos 20, ya el cuento de que soy muy pequeño ya no vale. Porque ahora no estás sola como empresa, estás con otras 19 empresas. Y si tú quieres atender a las demandas de tus grupos de interés sociales, y tú me dices que no puedes atender a esas demandas porque eres una empresa muy pequeña, yo te digo, ahora son 20 empresas. Y si para ilustrar con un ejemplo, si la comunidad me demanda que atienda a las emisiones, ¿no? a la polución, y tengo que actualizar mi tecnología, o tengo que crear una planta de reciclaje de residuos, por ejemplo. Claro, yo como empresa pequeña no puedo, qué pena, pero soy muy pequeño. Pero ahora somos 20. ¿Por qué no montamos una planta de reciclaje entre los 20? Y compartimos la financiación y compartimos la utilización de la planta. Ese es un espacio de cooperación. La planta no nos va a generar una ventaja competitiva, porque todos vamos a utilizar la planta. O sea que por definición no vamos a generar una ventaja utilizando la planta, porque vamos a compartir ese activo, vamos a compartir ese proyecto. Pero da igual, porque estamos atendiendo, no es necesario generar ventaja competitiva con todo.
Hay cosas que haces que no te generan ventaja, pero son parte de un todo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que el clúster te permite es una suerte de apalancamiento, pensemos en el apalancamiento financiero, o sea, lo que yo no puedo hacer sola como empresa, lo puedo hacer cuando coopero con 20 o con 19 empresas más. Y entonces la planta de reciclaje ahora es una realidad, porque la hago, ahora sí que es financieramente posible. ¿De acuerdo? De modo que lo dejo aquí, el concepto de valor compartido, como ven, es muy aterrizado, muy pragmático. Lo que toca a la empresa es ahora, en primer lugar, que reflexione sobre esta necesidad imperiosa de conciliar valor económico y social. Es la única forma de alcanzar competitividad. Y a partir de aquí, que cada empresa diseñe su hoja de ruta particular. Gracias, hasta aquí. Y pues, por favor, comentarios, preguntas. No sé cómo estamos de tiempo, pero Tatiana. Muchas gracias, profe Pablo. Vamos a dar espacio para 2 preguntas puntuales. Si alguien desea hacerle pregunta al profe Pablo respecto al tema. Están muy tímidos hoy. Profesor, muchas gracias por esta conferencia tan interesante. Y yo tengo 2 inquietudes, ¿sí? De hecho, hay algunas corrientes académicas que han entrado en posición crítica con el profesor Porter, en la medida en que muchos ya han asumido que este tema de valor compartido podría no ser más que una extensión de la estrategia de diferenciación competitiva, porque en última se está pensando es en una posición en el mercado, ¿no? ¿Sí? Cómo las diferentes empresas se diferencian, ¿sí?, competitivamente para buscar una posición en el mercado. Pero bueno, la primera inquietud que yo tengo es, digamos, en esta región, en estos países que han venido implementando, sobre todo aquí en el Cono Sur, este tema del valor compartido, ¿cuál es el rol que asume el Estado, ¿sí?, y la academia en este proceso? Esa es mi primera inquietud. Bien. Ahora tengo otra, pero se la hago una vez. De acuerdo. Okay. Bien. Bueno, gracias por la pregunta. En realidad, las críticas al concepto de valor compartido… ¿Me escuchan? ¿No es igual? ¿Sí? Okay. Las críticas al concepto de valor compartido son efectivamente… Sí, tal vez mejor. Está mejor. Van en la línea que tú mencionas y efectivamente el enfoque estratégico es parte de la esencia del valor compartido y tal vez el debate debería ir en esta dirección, que no tiene nada de malo, ¿no? O sea, que el valor compartido sea una fuente de ventaja competitiva. Si partimos de un supuesto de economía de mercado, de entorno competitivo, de que estamos en un régimen de competencia, pues bienvenidas las iniciativas que tengan una finalidad de generación de ventaja, si el objetivo es que el impacto social sea positivo. Yo creo que el debate de la motivación, ¿qué motiva a la empresa a atender ciertas demandas o a crear valor social? Es un debate que tal vez en el dominio de la estrategia no tiene cabida. Es un debate de otra materia. Francamente, si me lo preguntas y a título personal, a mí, ¿por qué la empresa se ocupa o sea, si tiene un genuino interés en resolver el tema de la migración o resolver el tema del cambio climático, ¿por qué lo hace? Si lo hace porque está convencida o si lo hace porque quiere generar una ventaja, la verdad que no me importa mucho. Lo que sí me importa es que lo haga, es que genere valor social. Claro, si lo hace desde la convicción, si lo hace desde un interés, si se quiere, más altruista o más pensando en términos más agregados de comunidad, tal vez, ¿no?, el lenguaje corporal sea más, ¿no?, genere más empatía,
francamente, creo que sobre todo con las urgencias, para ponerlo en el contexto que tú decías, aquí en Latinoamérica, de verdad, a mí no me importa por qué lo hacen. Lo que sí me importa es que lo hagan. O sea, si tenemos un problema de migración, a mí me importa que la empresa tenga iniciativa, que se apropie de parte de ese problema a las empresas que a ese problema les impacta y que ofrezca soluciones. ¿Por qué lo hace? Es un debate que no quiero infravalorar, pero no es un debate, si se quiere, de primera línea, a mi modo de ver. A mi modo de ver, el tema es que lo hagan. Entonces, que la motivación sea la generación de ventaja competitiva, pues para mí entiendo que es legítimo y está muy bien. Aquí en el Cono Sur, pues tenemos, como apuntábamos antes, pues esa tendencia a pensar en el Estado. Y cuál es el rol del Estado en qué nos puede apoyar el gobierno. Si tu observación va en esa dirección, me remito a lo que comentamos al principio. El Estado, el gobierno, no crea valor. ¿Sí? El gobierno tiene una función de regulación y de redistribución de la renta y pues básicamente desde el punto de vista económico esa es la función del gobierno. Entonces el gobierno no crea valor. La entidad que crea valor es la empresa, el inversor de riesgo que convierte recursos en producto y obtiene un beneficio de ello. Ahora, si tu observación va en la línea, o sea que el valor compartido básicamente sugiere una conversación entre la empresa y los grupos de interés. Si uno de esos grupos de interés es el Estado, pues sí, en esa dimensión bilateral, empresa-Estado, pues es parte del diálogo con los grupos de interés para identificar los espacios de valor compartido. Pero, de nuevo, tiene que haber renta, porque si no hay valor económico, el valor social solo no es sostenible. Entonces, el Estado allí, en ese diálogo bilateral empresa-Estado como grupo de interés, en la medida que lo sea para nuestra organización. Si piensas en el Estado como cómo puede el sector público ayudar a generar conciencia o a generar una suerte de agenda o a transmitir un mensaje a las empresas sobre temas relevantes, porque las empresas de repente no todas tienen la capacidad de identificar cuáles son los problemas críticos para la sociedad. El gobierno tal vez por su propia naturaleza tiene más sensibilidad para decir los temas relevantes hoy son el trancón, la migración. Bueno, si no nos damos cuenta del trancón y no nos damos cuenta de la migración es que estamos ciegos, pero de repente el Estado nos puede ayudar en ese sentido. Y aquí me remito un poco al enfoque de la responsabilidad social, un poco el pensar la responsabilidad social en una primera fase, como decía Carroll en su pirámide de responsabilidad social, pensar en lo que es obligatorio, compliance, ¿no? Lo que es obligatorio. Y el Estado nos puede ayudar en eso. De repente decir, mira, hay determinados temas que vamos a regularlos y vamos a imponerlos, hay una agenda social que te la vamos a imponer porque son temas que entendemos que son absolutamente críticos. Y con el tiempo, parte de esos problemas, cuando se van alivianando, pueden dejar de ser obligatorios y pasar a ser voluntarios. Pero más allá de eso, yo no veo y espero que no haya una intervención del Estado mucho más intrusiva que esa. Dejemos que el valor social, mejor aún, que el valor compartido resulte ese diálogo empresa-grupos de interés. Gracias. Profesor Pablo, muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, si quieres ir. ¿Sí? Sí. Buenas noches, profesor Pablo. Gracias por compartirnos pues, el conocimiento y su experiencia sobre el valor compartido. Yo tengo una inquietud. Dado que la economía suramericana, las empresas tienen ciertas dificultades, ya sea para el desarrollo de la competitividad o
los impuestos y demás que generalmente se cierran en los años próximos, en los primeros 5 años cierran aproximadamente el 80%, al menos en Colombia, de las empresas que se abren. Mirar el valor compartido podría orientarse solo a aquellas empresas o aquel grupo de empresas que son las medianas grandes, aunque mencionaba que las pequeñas podrían participar en un clúster, ¿sí? Pero el clúster también a nivel colombiano, por así decirlo, también formar un clúster es complicado. Aquí las redes de cooperación no se dan tanto, solo en nichos muy específicos. ¿Cómo podría la pequeña empresa que no esté en clúster poder aportar y que su rentabilidad o competitividad también no se vea seriamente afectada? Gracias, sí, definitivamente el punto de partida y el contexto en el cual estamos teniendo esta conversación es el de la pyme. Aquí y en todo el mundo, de nuevo, la mayor parte del producto, la mayor parte del empleo proviene de la pequeña y mediana empresa, o sea que es parte de la realidad colombiana, latinoamericana y global en ese sentido. Y como apuntamos antes, la definición de valor compartido y la aplicación, mejor aún, del valor compartido es de cada empresa. Cada empresa va a fijar su agenda, cada empresa va a valorar, a evaluar las demandas de sus grupos de interés y va a fijar su agenda de valor compartido independientemente de su tamaño. O sea, la respuesta corta es esa. El valor compartido no discrimina entre o la filosofía del valor compartido, si lo quieres llevar a una aproximación más meta, si se quiere, más de pensar en términos agregados, se aplica a toda empresa, independientemente de su tamaño. Y si eres una pequeña empresa y pues tienes restricciones de presupuesto, de tiempo o de recursos en general, pues invitamos a la pequeña empresa a que se detenga un momento, en la medida que lo pueda hacer, que se baje de, ¿no? Como aquel chiste de Mafalda. ¿Conocen a Mafalda? Bajen el mundo que me quiero paren el mundo que me quiero bajar, paren el mundo que me quiero bajar. A ver, a pesar de que somos una pyme o una MIPYME, una microempresa, tomémonos 5 minutos y si queremos sobrevivir como pyme, y más aún con los apremios que tendremos como pyme o microempresa, identifiquemos quién nos demanda valor social, quién nos demanda valor económico, y pues, de nuevo, tú luego decides si tus apremios te impulsan a concentrarte en el valor económico porque entiendes que es la forma de sobrevivir y vas a relegar valor social, pues te invito a que no lo relegues del todo, que aunque sea un 1% de tu creación de valor tenga una dimensión social. Y tampoco es ciencia cuántica esto, o sea, mira tu cadena de valor, reflexiona un momento sobre lo que, si no le quieres llamar cadena de valor, no importa, o sea, reflexiona sobre lo que haces y pregúntate si lo puedes hacer de una forma donde también puedas generar valor social. Y si me permites, aquí también es importante que lo comuniques. Hay muchísimas empresas allá afuera que realmente se preocupan por el cómo y se preocupan por el impacto que sus operaciones generan, pero no lo comunican. Entonces yo como usuario no sé. Y si yo no sé, no te puedo premiar o castigar. Yo necesito que tú me digas que te preocupas por el impacto social. Yo necesito que tú me digas que tus procesos de producción tienen, que no utilizas contaminantes en la fertilización de tus cereales. Necesito que me lo digas, porque entonces yo voy a premiar, si yo considero que eso tiene valor para mí, voy a premiar eso. De modo que hay una dimensión, no quiero desviarme del tema y tal vez podamos conversar en otro momento. También hay un desafío de comunicación de la empresa, de decir lo que hace para que pueda rentabilizar entonces su creación de valor social. Volviendo a tu pregunta y para concluir, si eres una pyme, una MIPYME,
no importa. Detente un momento y reflexiona con todas las restricciones que tengas sobre qué oportunidades de crear valor compartido tienes. Y a partir de aquí tú decides qué haces, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. La plataforma del clúster es simplemente una forma de apalancarte, de generar un espacio donde en forma colaborativa tú como pequeña empresa puedes hacer mucho más por menos. Puedes, mediante figuras asociativas, hacer cosas que tal vez tu presupuesto a título individual no te lo permiten. De modo que el clúster hasta ahí, pero no es necesario poner la creación de valor compartido estrictamente en un contexto de clúster. Tú como pyme autónoma, sin formar parte de una red local, también puedes crear valor compartido y te invito a que lo hagas en la medida de tus posibilidades. Claro, es más fácil, y sí prometo que con esta última reflexión culmino, es más fácil citar o ilustrar valor compartido desde el músculo de Nestlé, de Coca-Cola, de Intel, de las grandes empresas que han sido pioneras en la implementación de este concepto. Porque claro, tienen el billete, tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, creo que el desafío que tenemos aquí en la región es documentar más, eso nos devuelve al debate de la comunicación, documentar más lo mucho y bueno que se hace en creación de valor social, en las empresas que realmente atienden a las demandas sociales de la comunidad, y nivelar un poquito la biblioteca, que los ejemplos de valor compartido no vengan solo de la multinacional, que los ejemplos de valor compartido vengan de la pyme, de la esquina, de la microempresa, de la empresa unipersonal, del que hace, pues, del que tiene una microempresa, porque también todas las empresas están en condiciones de crear valor compartido. Tal vez el desafío de nuevo sea más de comunicación, de decir, ilustremos creación de valor compartido de la pyme, y tal vez la próxima vez que nos veamos aquí pues podamos citar ejemplos podemos citar muchos ejemplos que los hay. Tal vez sea un desafío de documentarlos. Muchas gracias, doctor Pablo, por esa excelente intervención y a todos por sus preguntas y participación activa. Vamos a dar un pequeño mensaje antes de retirarnos. Queremos agradecer a la Unidad de Medios Audiovisuales de la Universidad Central, al Departamento de Comunicaciones y Publicaciones, al Departamento de Admisiones, de Servicios Administrativos y todos aquellos que contribuyeron de manera directa a que este evento fuera posible, y a quienes estuvieron conectados a través de streaming, y a todos ustedes por participar. Ya para finalizar, les quiero comentar que más o menos en la semana del 12 de agosto les vamos a compartir a todos ustedes por correo electrónico el link donde podrán descargar el certificado de asistencia a esta conferencia. Entonces, les agradecemos mucho su asistencia.